Muchas gracias por estar acá. Bueno, yo quisiera como empezar presentando un poco, no tanto decir como el trabajo de Salomé, sino el proceso y cómo se ha venido concibiendo un poquito esto como para dar un pequeño, pues no tanto luces, sino para compartir parte de lo que está acá. Y en parte también tiene que ver con mi visión y como la relación que hemos construido para llevar a cabo esta concepción que pues tiene que ver mucho con el tiempo. Y básicamente quisiera empezar por eso, y es entendiendo lo fuerte que fue el proceso en ese sentido de en este momento de las cosas más difíciles de saber cuándo un trabajo está terminado. Y de hecho la discusión que tuvimos con eso, discusión en buen término, de saber realmente cuándo llega al fin el trabajo. Y eso es una cosa súper interesante que se ve en el trabajo mismo en tanto tema, y es que realmente la línea que nos trazan en términos de encontrarle un fin a las cosas en un término o aquello donde termina, es bastante difusa, y de hecho tiene que ser así. Entonces realmente esto es una línea que se puede trazar de miles de formas, y esta es una de las formas de trazar eso, de cómo podemos compartir eso que ha estado sucediendo. Y en esos sentidos me parece aún más enriquecedor, porque lo que se vuelve es un nodo conector de muchas cosas que están sucediendo en este proceso. Y eso se vuelve una cosa muy interesante. Una de las cosas, digamos, que quisiera como resaltar del trabajo de Salomé es que es un trabajo supremamente generoso con un concepto, un tema o una problemática que resulta supremamente difícil en esa generosidad. Es decir, trabajar con cosas como la nada, como el vacío, como saber dónde está la temporalidad en ese tipo de medios, como también entender como nociones como la vida, la muerte, o hasta dónde la muerte realmente es un término en términos de la línea que termina. Todo eso realmente resulta un tema supremamente complejo. Entonces, como trabajar haciendo nada, por decirlo de algún modo, resulta supremamente difícil, y muchas veces, digamos también desde mi experiencia como profesor, se vuelve complejo para el cuerpo del estudiante comenzar a entender un hacer a partir de esa distensión total. Entonces, en ese sentido, digamos que me gusta señalar, o quisiera señalar bastante, esa generosidad de Salomé, porque en todo ese proceso realmente sí hubo una cosa como paradójica constante, en el sentido de que se está haciendo nada, pero se está haciendo, en tanto hacer nada, todo el tiempo. Entonces, una construcción muy, muy rica. En ese proceso yo aprendí un montón de cosas, porque es impresionante realmente, digamos, en el trabajo de Salomé, que siempre que veníamos a tutorías, de una manera muy juiciosa, siempre traía un montón de cosas. Me decía como que hasta yo hubiera quedado en problemas muchas veces para saber qué diablos traer, porque es un tema difícil de comenzar a elaborar. Entonces, en ese sentido, la exploración sí se permitió como una inmersión realmente en el tema, y comenzar a buscar dónde estaba la duración en eso. Esos bucles que aparentemente a uno lo encierran y donde uno a veces se siente detenido, comenzar a entender o a sentir, de hecho, dentro de eso, que no necesariamente hay detención dentro de un bucle, que es algo que nos han enseñado. En tanto, el bucle siempre como que termina en el mismo punto, y realmente sí, no, termina en el mismo punto, pero a la vez no, y sigue, pero cada vez es una cosa diferente. Entonces, trabajar con esa materialidad, que de hecho también resulta siendo ambigua, se vuelve bastante complejo, y en ese sentido también hay una riqueza en términos de una producción más epistémica, de entender cómo se trabaja el medio y no necesariamente instrumental. Es decir, no es que siempre se trabaje con el mismo medio y se comience a entenderlo a partir de solo esa naturaleza formal o naturaleza matérica, sino entenderlo más como un modo de pensamiento. Entonces, cómo se comienza a hacer lo mismo, incluso desde materialidades diferentes, y entender cuál es el aporte de la pregunta, y cómo ese bucle, digamos, cambia un poco en esa medida que cambian de materialidades. Entonces, el trabajo fue bastante rico en ese sentido, y muchas exploraciones matéricas, y de hecho parte, digamos, del tránsito acá, que resultó tal vez un poco complejo, pero que me gusta el modo orgánico en el que se fue dando, fue en últimas que Salomé tiene un trabajo amplio, supremamente amplio, y de hecho es complejo ya enfrentarse a un espacio, ¿no? Entonces, cuando se enfrenta al espacio, ya es un problema también de, bueno, tengo un montón de cosas y ahora tengo una cosa nueva, que es el espacio. Entonces, comenzar a dialogar con todas las cosas que hay con el espacio también fue un trabajo bastante interesante, fuerte, y al mismo tiempo también paradójico, porque como hay tanta riqueza, y es un tema donde pues en términos como de la nada, del vacío, donde se empieza también que debe dar mucho aire y todo, pues llenar de cosas el espacio también resulta siendo complejo. Entonces,
hay que empezar con ese diálogo y con esa construcción que también termina siendo parte del proceso. Es decir, no es que se tenía una obra como ya pensada y se dispone en el espacio, sino que el espacio fue el que permitió dialogar con todas las construcciones que tenía Salomé para finalmente comenzar a decantar ciertas cosas para este espacio, sin querer decir que las otras no sean pertinentes o no tengan el valor, sino simplemente que hay ciertos momentos para cada una de ellas. Entonces comenzar a construir este escenario fue un escenario que también me pareció supremamente enriquecedor, porque se logró conservar como ese sentido de esa navegación en el vacío, o sea, de no venir con un plan establecido, con unos criterios claros, pero al mismo tiempo sí seguir dialogando con ese hacer, o sea, como el bucle constante también el espacio, este espacio, que también nace en el espacio del cuarto, se volvió parte de ese bucle, y eso me parece que también es una apertura interesante en términos de comenzar a dialogar con la instalación para permitir que la obra surja. Entonces, como del proceso, me parece que eso es una cosa como supremamente valiosa. También repito o acentúo como para entender que esto es parte de ese bucle en el que estamos trazados, pero le trazamos una línea en algún punto para entender que, bueno, este es como el punto, como cuando yo menciono muchas veces en términos como el cultivo, como cuando uno dice que cuando empieza a cultivar es cuando pone la semilla y siembra. Y realmente ese es un modo en el que nosotros trazamos una línea y decidimos que ese fuera el principio, pero eso no es necesariamente el principio. Entonces, esto es sencillamente esa línea que se traza para decidir cuál es ese punto, pero que hay muchas más cosas que se conectan con el trabajo. Entonces, ya quisiera darle la palabra a Salomé. Gracias. Hola, buenos días a todos. Un poco para prepararme hoy, volví a leer mi texto, como fingiendo ser objetiva, cómo serían los jurados o las personas que pueden acceder al trabajo. Y reconocí un concepto que se repitió en varios momentos y era el del abrazo o abrazar. Entonces lo que voy a hacer ahorita es como un abrazo amplio que intenta abarcar todo lo que pensé, lo que hice, lo que escribí y demás. Antes del abrazo reconozco dos cosas, o sea, parejas de cosas que funcionan como antónimos y que se contradicen y que están en diferentes extremos. Y el abrazo se trata de volver esas dos cosas una sola cosa, de difuminar la línea que las separa y pararse como en el intermedio, en donde no se es ni lo uno ni lo otro. Yo creo que todo esto comenzó cuando hace un tiempo, hace unos semestres, reconocí una división tajante entre la voluntad de no hacer y el deber de hacer, de que se tiene que continuar haciendo porque es lo que debe pasar. Y en ese momento hice un trabajo en donde le hice como trampa al ejercicio, que de hecho pues lo propuso Sergio, y también a mi cerebro para poder moverme, porque una de esas dicotomías era moverse versus quedarse quieto. Entonces creo que es como justo y coherente para mi proceso y para mi historia durante la carrera terminar como exaltando la maravillosa actividad de no hacer, porque pues en lo que más pensaba antes de comenzar era que no quería hacer nada, pero entonces yo quería darle como la vuelta de tuerca a eso y aprovecharlo. Bueno, entonces volviendo a esto de las parejas y los antónimos y pensar las cosas como de forma binaria, yo también reconocí dos situaciones que me parecieron opuestas, que eran dormir y vivir. Y pues yo empecé con una preferencia particular por dormir, porque pues, me gusta dormir y creo que en parte este trabajo es como una oda a dormir, a mi actividad preferida. Y pues ya después de hablar con Sergio y de alimentarme de todo lo que él decía, que constantemente le aportó mucho al proceso, tal vez he notado que no están tan separadas. He intentado como abrazarlas, esto de dormir y vivir. Y bueno, partí de ahí. Yo recuerdo también algo que me dijo Sergio, que recuerdo con mucha ternura, y fue que mis semillas eran mis palabras, y que una mano pequeña, o sea, mi mano, podía cultivar un gran cuerpo. Y creo que durante el proceso me pasó mucho que actuaba inconscientemente y no me daba cuenta de cosas así como que parecían tan obvias,
como que por ejemplo literalmente empecé con palabras, con verbos, dormir, vivir y otras como antónimos así. Entonces esto fue como las semillas se desplegaron y era como un árbol que se ramificó y que llevaba a más acciones, a más palabras, y en la punta de las ramas están estas piezas que pues pueden ver hoy. Bueno, cuando identifiqué dormir y vivir como dos situaciones opuestas, también las encontré en un ciclo y no era claro la dirección del ciclo o cuando empezaba, simplemente era un círculo. Entonces lo que hice fue identificar momentos, porque creo que este era un camino lleno de tiempo, momentos en los que me parecía que había algún cambio o que era importante porque mi relación desde mi cuerpo con el espacio era diferente, o mi ánimo con el espacio o mi ánimo con el cuerpo. Entonces también noté que estos momentos eran acciones, entonces yo me zambullí en las acciones para llenar las acciones de más acciones y también llenarme a mí de acciones. En un punto al estar tan metida dentro del trabajo y al avanzar, con Sergio notamos una relación que hila las cosas como en términos formales, y es la arcilla, la luz y el viento, porque a veces la arcilla era viento, o mi cuerpo era viento, o la luz era viento, o era hilo, o era velo, o era la luz era arcilla líquida, o era una pantalla, o era la pared, o era una mancha. Entonces yo sé que es complejo cómo entender esa relación de esos tres elementos, pero todo el tiempo lo tuve como muy presente, y también intentaba explorar con estas piezas las posibilidades de presentación que tenían esas tres materias. Y bueno, entonces lo que configuré en cada gesto es diferente porque pues cambia la manera en la que está el cuerpo, la manera en la que está el espacio, las relaciones que se tejen entre lo que iba encontrando. Por ejemplo, hay piezas que tienen como capas y capas y hay que excavar para encontrar la cosa, la nuez, y hay otras piezas que son lo que son y ya. Hay momentos en donde mi cuerpo no hacía nada, entre comillas, pero era cuando sentía que más hacía y cuando más me esforzaba, como cuando tomé las fotografías de larga exposición. Y había otros momentos en donde terminaba sudando y adolorida y cansada, y lo único que quedaba era un registro de cuando rayé sobre la pared. Entonces también concentrarme en eso que podría ser insignificante, entre comillas, que para mí es sumamente valioso, poder agarrarlo y como que mostrarlo era importante. Por eso el proceso es sumamente importante. Precisamente las palabras que agrupan como las otras semillitas de palabras son verbos que terminan en ser, porque ese sufijo indica que la acción de la que habla el verbo se está realizando, está siendo en presente, no es el inicio o el final de algo, sino sí, es como un presente constante. ¿Qué más digo? Pues sí, yo como que me la pasé abrazando la inacción, haciendo. No siendo inconsciente, sino tratando como de, al avanzar, recoger las cosas, y siempre como hilándolo con esto de la arcilla, el viento, todo esto. Y también en algún momento del texto digo que mis imágenes se asumen como incapaces, porque no pueden ser la cosa, sino que son otra cosa nueva. Entonces, pues yo creo que todo esto es como la consumación de un montón de intentos por entender las palabras y entender las metáforas que estaba creando con las palabras. Si bien dijo Sergio que lo más importante, lo más difícil, lo más complejo del proceso fue como cuando llegamos al espacio, sí también reconozco que en todo este flujo como tranquilo del viento, se cortó cuando tuve que llegar al momento en el marco de la exposición en donde tenía que mostrar algo. Entonces yo entiendo esto como un poco como
que me detuve y revisé lo que tenía y lo acomodé para el espacio, pero son como fragmentos de las piezas o de las acciones mismas, es como la hierba de mis semillas que creció y que está aquí como dando cuenta de lo que hice y no hice y hablan en mi lugar. Y ya. Sí, ya, creo que ya no tengo más por decir. Sí. Vale, pues a mí me gusta siempre como conectar, pues inevitablemente observar, aproximarme al trabajo como si me estuviera aproximando a Salomé. Trato como de siempre recordar qué imagen tengo también de esa persona. Salomé estuvo en mi clase de fotografía y me parecía, o sea, como lo que recuerdo, la memoria que tengo es una presencia muy potente, pero silenciosa. O sea, eso es lo que tengo, como ese recuerdo. O sea, Salomé es inolvidable, es decir, pasa por la clase y uno la recuerda, hay una singularidad, no pasas desapercibida en lo absoluto. Pero hay mucha contención también, lo siento así, y pues me gusta siempre como recordar esa percepción, porque eso lo traigo para aproximarme al trabajo. Ya hay una relación previa, así sea pues en este contexto. Y pues la verdad, la primera aproximación que tuve fue al texto. Me parece que el texto es un trabajo en sí mismo, o sea, es completa, es una obra completa. Me podría quedar en el texto como ahondando, entrando, saliendo. Incluso después de leer el texto acudí a una especie de oráculo que uso, un poema, te lo voy a leer al final, pero salió y quedé, vas a ver, es impresionante. Es impresionante, pero no sé, nunca había hecho eso, pero tu trabajo me llevó, me impulsó. Este libro lo saqué esta mañana y hace un rato lo toqué, le pasé la energía, pensé y salió algo de verdad que a mí me parece increíble. O sea, así como tú dices, no tenía un guión, yo tampoco lo tengo, ¿no? Entonces, pues, el texto me condujo a las preguntas existenciales básicas, pero ese pequeño humor que manejas me sacaste bastante. En algunos puntos estaba así como en lo trascendental y de repente había algunos comentarios que me aterrizaban, pero con una risa, ¿no? Como de, bueno, también puede ser denso y puede ser muy liviano el texto. Hay muchas, tú sabes, hay cantidades de imágenes en ese texto es riquísimo. Y bueno, o sea, el texto fue como una primera aproximación. Luego vine temprano a tener una relación aquí con el trabajo y ¿qué me encontré? Yo dije, no, pues tenía que ser. No había nada prendido, nada. Me encerré acá como una hora, me encerré aquí una hora viéndome el reflejo ahí, viendo la luz reflejando. Entonces tuve mucho tiempo para detallar estos contenedores, ¿no? La materia, los dispositivos, los cables. Hice un estudio fotográfico un poco, luego te mando las fotos, también tomé varias fotos del lugar en silencio. Tuve solo una relación con el sensor que no había tenido, el sensor como que me notaba, reaccionaba, pero me pareció
pues también como, bueno, muy diciente que yo llegara acá y no había nadie, no había nada, silencio total. Y dije, claro, es que se me quedó como la idea de la latencia en tu trabajo, de la imagen latente, pero también de la existencia latente. Entonces vine acá y dije, sí, aquí todo es como un potencial, ¿no? Esto es como, y también tiene su humor, o sea, todos esos dispositivos tan pesados, tan arcaicos, tú los marcaste por detrás, después como los observé, entonces alcancé a ver que escribiste, que los marcaste, que son piezas todas intervenidas. Allá dice propiedad de Salomé Muñoz, allá en ese otro, la propiedad, entonces la materia. No, yo miré todo lo que no tenía, que no hubiera realmente observado si hubiera llegado acá con todo. Y bueno, pues como que dije, claro, aquí hay espacio, o sea, incluso me parecía que funcionaba, pero me imagino que habrás llegado al punto de decir, no, pero es que ¿para qué muestro? ¿Para qué expongo? Si es sobre, o sea, creo que, pero es que tú siempre estás trabajando con lo paradójico. Bueno, luego te escribí y el mensaje no salía, o sea, era como un chulito y yo, pero ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Luego llegaste y prendiste todo y todo quedó a medias, quedó la mitad prendido y la mitad apagado. Yo decía, pero esto todo es demasiado perfecto, en su imperfección, en todos los accidentes. Y bueno, ya cuando pude ver estas imágenes que casi no emergen, que casi no salen, que casi no logro llegar a ellas y ellas a mí, vuelve la palabra pues existir, ¿no? Existir es pues sacar afuera, no es un tema del adentro sino el sacar. Entonces no es que tú estés aquí obteniendo huellas, sacando huellas de algo más, son tus huellas las que vas dejando en la pared, ¿no? Y esa incomodidad otra vez, como es incómodo, me resulta también algo angustiante. La pieza allá me resulta muy angustiante, especialmente pues por el audio. Entonces, y esa pieza lo llena todo, eso sí, aquí no hay espacio, no hay manera de que haya vacío. Pero sí veo como esa necesidad de salir, pero también una incomodidad de la materia misma, del cuerpo. Es como, ¿por qué? ¿Por qué tengo que existir en este mundo en esta forma? ¿No? Pensé en tu trabajo como un poco como gestos meditativos también, como ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar? Es como, no, pues ya como por un momento lograr salir de la materia y estar como en otro, como en un, no sé, hay varias maneras de entenderlo. Alguna imagen puede ser como estar en un claro del bosque y luego vuelvo y me meto a la densidad del bosque, o meterme en el flujo del agua y dejarme llevar a ser parte del todo. Entonces, en la medida en que, o sea, tú estás como en ese punto de hacer parte del todo, pero cuando no hace parte del todo también desaparece. Sí. Veo tu trabajo pues como una pregunta y unas respuestas a todas esas preguntas sobre tu propia existencia, pero muy fuerte, muy potente, y entendí aún más el por qué recordaba tu presencia como la recordaba, ¿sí? Bueno, voy a dejar ahí por ahora, pero sí me toca mucho a nivel de lo existencial y en relación como el posible abrazo. Bueno, Mario. Vale, gracias Ana. Te felicito también por tu texto, por el escrito. Que estoy de acuerdo con Ana, en sí misma es una obra que tiene también una vocación de poesía y una vocación de poesía visual.
Creo que tu trabajo está como en una suerte de momento de delta en el que se anuncian derivas, rumbos, y bueno, eso es una buena noticia que ocurra justo en este momento, ¿no? Esta mañana hacía referencia a una cita que tiene todo que ver con lo que decía Ana en relación a tu trabajo, y es lo que estoy pensando de tu trabajo desde antes de ayer, que lo vi la primera vez, y de ayer que leí tu texto, y es que es absolutamente autobiográfico. Es autobiográfico en el sentido amplio de la palabra, en el sentido en el que una gaviota caminando por la arena es autobiográfica en su escritura, en su marca, en su huella. Derrida, refiriéndose a la escritura de una autobiografía y a lo improbable que es, dice, atrapar al yo en esa escritura autobiográfica, piensa que el acto mismo de la escritura podría resultar más autobiográfico que el mismo relato al que se aboca. Y insiste en que hay acciones que consisten en decir yo, ¿sí? Aunque sea improbable a través de la búsqueda del relato autobiográfico, y sea improbable lograr eso autobiográfico en el relato, pero sí en el acto mismo de la escritura, ¿sí? Que haya acciones que consisten en decir yo hace que tu trabajo hoy se me presente absolutamente autobiográfico, pero además por la capacidad de hacer que las potencias, las ideas, las reflexiones, las meditaciones, pero también las potencias en tanto flujos de afectos sensibles, emocionales, etc., se resuelvan a través de una acción en una escritura, en un cuerpo. La escritura del documento que nos entregaste es una escritura, por supuesto, que tiene un anclaje hacia una tradición de la palabra, ¿cierto? No siendo un relato literario, sino que a veces fugándote hacia unos modos de decir yo, ¿sí? Esa vocación que tiene de poesía visual, esa de atravesarle las líneas sobre los párrafos, ¿sí? Que son unas licencias que de todos modos se presentan en toda su performatividad. Es decir, tu trabajo pienso que está confiando en una performatividad cercana a la del acto que consiste en decir yo, del que habla Derrida. Es decir, lo performativo como exaltación de un gesto orientado hacia una búsqueda de ese yo, ¿sí? Y pienso que eso se ve en todo tu trabajo. Yo veo que hay mucho más, ¿cómo se diría? Hay mucho más pienso que lo que decía Sergio al principio, esto que es absolutamente difícil y que invita a la dificultad misma y al silencio de objetualidades, al silencio de presencias, al silencio de objetos, y a la dificultad casi como como cualidad medioambiental de la creación, y que tiene que ver con interesarse en el vacío, en la nada, pues siempre nos va a hacer debatirnos entre el hacer nada
o el no hacer nada. Sí. Encontrando en ambas como unas promesas y unos manantiales llenos de cosas y acciones. Cuando no hago nada y cuando hago nada, de todos modos está ahí latente esa dificultad y ese silencio. Yo más tenía como una pregunta y era respecto a eso. ¿Cómo te habías sentido tú a lo largo del proceso? ¿Más del lado de hacer nada o de no hacer nada? Creo que más del lado de hacer nada, porque pues yo también en el texto en algún momento digo que yo ingresé como a la palabra nada desde un punto de vista del prejuicio, de quien no hace algo está mal, está equivocado. Entonces, cuando digo lo de que abracé, también abracé el hecho de que nada es una posibilidad de hacerse, o sea, puedo hacer nada, y creo que eso fue lo que intenté hacer todo el tiempo. Entonces sí, yo me la pasé fue haciendo nada, no haciendo, sino haciendo nada, o podría ser no haciendo no haciendo algo. Sí. Es bonito porque el hacer nada podría estar asociado a una suerte de positivismo que te lleva a una producción increíble de cosas, o de acciones o de gestos. El no hacer nada partiría de una negación, y partiría de una negación en el sentido de acto de resistencia, pero frente a lo que soy o frente a la nada. Entonces como que son palíndromes, ¿no? Como que todo el tiempo son como una suerte de Quetzalcóatles. Como que en el avance es un poco como pararse en el proceso y no en el fin, y es pararse en, no sé, pienso en Heráclito, el fuego quema todo lo que quema es fuego. ¿Sí? Como una Quetzalcóatl, ¿no? Como una transmutación infinita, y apostándole a esos cambios, ¿no? A entender o a comprender esos procesos de transformación en lo vívido del cambio, ¿no? Y que es como lo que nos da la conciencia de que existo, pues de la existencia. Nos damos cuenta de esa existencia a partir de percibir el cambio. Bergson decía, de lo que más conscientes somos es de nuestra propia existencia, más que de la existencia de otros incluso. Es decir, en este momento soy más consciente de que yo existo a que existen ustedes. Y soy consciente porque percibo el cambio, dice Bergson. Los cambios se dan de manera protagónica o de manera cualesquiera. Hay grandes cambios y hay cambios que no percibimos. La invitación en Bergson es a darnos cuenta de esos cambios cualesquiera, y yo pienso que todo tu trabajo tiene que ver con eso, ¿sí? Con darnos cuenta de esos cambios cualesquiera, que no son esos grandes cambios que es imposible no darse cuenta, ¿no? Y en esa medida pues cobra mucho sentido tu compartir, ya sea a través de registros, ¿sí? Esas propagaciones temporales en las que a través de una escritura, es decir, a través de una evidencia autobiográfica, nos estás acercando de manera improbable, casi como delegada de testigo, a que testimoniemos una imagen, ¿sí? Esa noción de delegado de testigo también es linda en el mejor sentido y en el más potente. Eso lo desarrolla Agamben y Primo Levi en un libro maravilloso que se llama Lo que resta de Auschwitz, donde aparece esa noción de delegado de testigo, el poeta que sobrevive a Auschwitz y que se asume como delegado de testigo porque el testigo es improbable, porque es aquel que entró a la cámara de gas. La tragedia sin público que es el Holocausto, la tragedia sin público que es Auschwitz para Primo Levi,
le demanda la urgente tarea o necesidad de fundar testigos, y es a través de su obra poética, ¿sí? Pero es a través del poder de la imagen que se daría entre el lector, ¿cierto?, y el poema. Surgiría, se daría la aparición de la imagen, y aquel lector ya no sería un lector sino un público, un testigo de esa aparición. Pero el poeta se asume como delegado de testigo, ¿no?, como ese mediador. A mí me parece que estas tareas que tú asumes en tus acciones están un poco en esa relación, que es humildísima pero que a la vez es potentísima, que es asumirse como un delegado de testigo. Es esa nada que es algo y es la que me permite también ingresar acá a un escenario temporal, ¿cierto?, en el que tengo conciencia de mis cambios y tengo conciencia de que existo y tengo conciencia de mi propia transformación, y ese es el recurso, digamos, la imagen que tengo, ¿no? La imagen que obtengo es la imagen de mi propia existencia en el cambio, ¿sí? Es como cuando un profesor de fotografía le dice a un chico que hace un video con la cámara quieta, mirando siempre la misma cosa y parece que no pasa nada, ¿cierto? Y el profesor de fotografía lo mira y le dice: ¿por qué no lo hiciste en una foto? O el profesor de pintura: ¿por qué no resuelves ese video en una foto? ¿Cierto? Pero el chico sabe que no es lo mismo que una foto, no sabe cómo decirlo. Bergson dice: pues sencillo, no es una foto, ni tampoco el quedarme contemplando un objeto que permanece allí iluminado de la misma manera, desde un mismo punto de vista, de principio a fin de ese acto de percepción. No es el mismo objeto, no es la misma botella, no es la misma montaña, porque la percepción ha envejecido al menos un instante, ¿sí? Claro, el profesor de fotografía sabe de la fijeza, el profesor de video sabe del cambio. A mí se me aparecen ahí Parménides y Heráclito como, ¿cierto?, en esa discusión que finalmente resuelve Aristóteles. Pero me parece que todo eso está en juego en tu trabajo. La noción de delegado de testigo, ¿sí?, que es como la nada, sencillamente porque confías en que la experiencia, el rastrear la imagen se da en lo relacional con eso que tú me pones ahí, ¿cierto? Confías en que hay un aporte mío a esta situación, hay una experiencia singular que experimenta un cambio en esa temporalidad, ¿sí? Entonces esa nada es nada al servicio de la singularidad de alguien que llega ahí, concluye que esa nada es algo, ¿sí? Entonces eso me parece que está emparentado a la noción del delegado de testigo, y también está emparentado tu trabajo a esto que piensa Derrida de manera maravillosa respecto a lo autobiográfico, como en que hay acciones que consisten en decir yo, que son mucho más eficientes que el intento de relatar y de atrapar en el relato mi autobiografía, no mi yo. Eso también me parece que está muy presente en tu trabajo. Me gusta mucho tu confesión de que esto pudo ser unas otras cuantas cosas que ocurrieron en el proceso. También me interesa mucho lo que ocurre con tu escritura, ¿sí? Tu escritura tiene una vocación de poesía, insisto, la visualidad en tu escritura está presente, pero es el cuerpo también, ¿no? A través del ojo es como entregarle el cuerpo al ojo, y esa primera imagen de la línea es suspendida en un espacio, y esta escogencia de estas acciones me parece que estuvo muy acertada, ¿sí? Es decir, que complementaras o que acompañaras lo uno con lo otro. Muy bien, felicitaciones. Bueno, cuando escribiste me pareció, además de como esos accidentes perfectos, cuando escribiste
tu acción de registrarte durmiendo por 21 días y que al final ni siquiera fue un tema de sobreexposición, sino de no exposición. Sí. Bueno, pues como que me pensé también en las, digamos, en el acto fotográfico. O sea, igual esa pieza existe e incluso fotográficamente, también por la conciencia que tú tuviste todas esas noches de la presencia del dispositivo, la simple presencia y todo el tiempo como esa idea de la imagen latente que nunca fue, ¿no? O sea, la emulsión sensible esperando recibir algo y jamás lo recibió. Entonces me pareció como muy pertinente. Me encantó cómo describiste como igual la presencia de la luz, de las partículas, casi por eso decía la presencia como si la misma esencia de la luz fuera aire, ¿no? Y cómo al respirar, como que le quitabas un poco de esa, pues de la agencia del elemento sobre lo sensible, ¿no? Como compartiendo la misma esencia con la superficie sensible que al final fuiste tú. Entonces me parece muy bello esa obra, esa pieza que hiciste que no tiene al final imagen. Me parece súper potente también, se conecta con el hecho de que justo me encontré con una profesora que vio un corte de avance tuyo y me dijo, y yo le dije, ahorita voy a ir a la sustentación de Salomé, que es sobre la nada. Entonces me dijo, no, pero Salomé tenía una cantidad de trabajo impresionante, o sea, mucho. Entonces yo dije, bueno, sí, justamente ahí está, ¿no? Como que la unión del bucle entre todo y nada pues termina siendo lo mismo. Entonces lo que decides no mostrar también es súper potente. También pensé en el trabajo de Hiroshi Sugimoto, de los teatros, de la acumulación de la luz, sí, que es lo contrario, pero llega al mismo punto. Hay tanta información, tantas imágenes, que al final la materia misma, como lo que hablamos ahorita, como ese éter que es aire, luz, ahí está todo. También me tocó mucho, ya estoy tratando de acordarme de algunos puntos del texto, tu descripción del despertar. Y pues claro, por supuesto, el despertar el dormir es volver, ¿no?, a ese lugar seguro, en donde todo se nos provee, ¿no? Y despertar cada mañana, pues es que es un nacimiento, es un parto, es doloroso, es muy doloroso. Por eso no es cualquier cosa despertar cada mañana, porque es volver a nacer. Es volver a nacer y recrear. Hay un instante en que recreamos ese momento del parto, del nacimiento, que fue doloroso. O sea, es doloroso existir. Salir afuera es doloroso. Bueno. Y yo creo que hablando de eso, te voy a leer tu oráculo, como lo que salió. O sea, no vi ningún otro. Y se titula Nacimiento y Muerte. Se me fue la piel de gallina. No, es que de verdad. Mira, durante muchas vidas, nacimiento y muerte están presentes y dan lugar a más nacimiento y muerte. En el momento en que surge el concepto de nacimiento y muerte están ahí. En cuanto muere el concepto de nacimiento y muerte, nace la verdadera vida. Sí, no, pero... Y este es un poema de Thich Nhat Hanh, que murió recientemente, y lo escribió en 1974. El poema original es una repetición exclusiva de 2 caracteres chinos: Sheng, vida o nacer, y Si, muerte o morir, dispuestos de tal forma que producen el sentido dado en la traducción escrita.
Entonces, el poema original lo voy a leer como lo puedo yo leer, es Shen, 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 Si, Shen, Si, Shen, Shen, Si, Shen, Si, Shen, 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 Si, Si, Shen, Si, Shen, Shen. Y la traducción es lo que leí. Te lo voy a enviar, pero me quedé realmente como, ahí sí me quedé todavía pensando aún más, pero dije, claro, es que no estamos hablando sobre la nada, estamos hablando sobre el concepto de la nada. Sí. Ahí está, ¿no? Y la única posibilidad de la verdadera nada es cuando muera el concepto de la nada. Pues digamos que lo relacioné así, me pareció. Te salió, ¿no? Sí. El primero, de verdad, me pareció impresionante. Me encantó y dije, sí, cierra el ciclo perfectamente. Pero parece que la incomodidad de la materia sigue. No solo en esta vida. Así es. Entonces. Es la gran exigencia, como la gran dificultad. Seguramente se te va a instalar la incomodidad frente a si lo que estoy haciendo es sobre la nada o a través de ella. Si es a través de ella, querría decir que la nada es algo. Sí, es que yo estaba muy enredada. Entonces decidí como dejar de enredarme y hacer y no hacer. O sea, sí, en un punto dejé como ya de pensar y de seguir, ¿no? Y me puse a hacer, o sea, a no hacer, o a hacer nada, o no hacer algo. Muchas cosas ahí. Sí. Pero creo que hay un poco la salvación, es como un poco lo que comentaba hace un rato, el nivel de humor que manejas, que es sutil, es demasiado, es como una pequeña ironía que me reconcilia con la materia, con el hecho de estar acá, ¿no? De hecho, Duchamp vinculaba la cuarta dimensión de la que él hablaba, la dimensión del pensamiento, esa dimensión extraña para ese momento en el arte, la vinculaba con el humor, ¿no? Es decir, para él era como era ese lugar del humor también. Sí, o sea, que ese televisor haya sea propiedad de Salomé Muñoz, como... Sí, y como, no sé, veo en todas las piezas, te veo definitivamente, que decía Mario, o sea, el yo que igual como que cuando dice no estoy aquí, lo que estoy, o yo no estoy, que es lo que, cuando, esa imagen de cerrar los ojos me parece muy potente. Por eso me gustó tanto venir cuando esto estaba apagado, porque sentí que era ver, no, como estar con los ojos cerrados. Y entonces me parece importante también de algún modo que consideres cómo ese ciclo, morir, nacer, dormir, despertarse, ojos abiertos, cerrados, prender, apagar, está aquí como también presente, ¿no? Y cuando llegaste y solo la mitad prendía porque no, eso hace parte de... Qué bueno que hizo parte y no que fue como un error, porque... No, pero para que lo consideres, para que no le tengas miedo tampoco, o sea, como pues aceptar también el cascarón. Claro, sí. ¿Sí? Y la no imagen, o la imagen que puede desaparecer, y la incomodidad que eso genera. Claro, sí, porque yo recuerdo que cuando empecé en proyecto de grado, una compañera dijo, bueno, ¿y por qué no dejas el muro en blanco y no pones nada? Porque tú no quieres hacer nada. Y yo todavía tenía como conflictos con eso, porque para mí no era suficiente, o sea, no era simplemente como pensar, nada es algo que no está, sino que era más que eso. Entonces, creo que sí, también me la pasé como pensando qué es no estar. Y, por ejemplo, no está el video, pero está el televisor y está lo que le pegué atrás, están los DVDs y están todos los cables y están perdida en el espacio vacío. Entonces, sí, no, eso también es chévere.
mandando mensajes que no salían. Gracias. Felicitaciones, Salomé. Y gracias por leer el texto porque es como mi hijo. Ay, Le no, puse mucho. Sí, es muy divertido leerlo. Ah, bueno. Sí. Bueno, vamos a llenar el...